Bien, en esta oportunidad estaremos abordando el contenido estructura de los compuestos orgánicos, es decir, las diversas formas en las que se puede representar desde el punto de vista estructural un determinado compuesto o molécula. Haciendo uso de esas estructuras, generalmente nosotros llamamos a esas estructuras fórmulas, y pues sí, son esas llamadas fórmula química la que nos permite representar esa estructura de ese determinado compuesto, ya sea de tipo orgánico o de tipo inorgánico. En este caso estaremos abordando todas las relacionadas con los compuestos de tipo inorgánico. Una fórmula química es una representación cual y cuantitativa de un determinado compuesto. Cuando hablamos de esos términos, cual y cuantitativo, estamos haciendo referencia a la parte descriptiva de esa molécula, es decir, su nombre. Por ejemplo, yo podría decir ácido sulfúrico, en este caso, estoy describiendo el compuesto desde el punto de vista cualitativo, porque estoy describiendo una característica de ese compuesto, en este caso su nombre. El ácido sulfúrico, altamente tóxico, irritante, estoy describiendo sus características de forma cualitativa. Cuando hablo de la forma cuantitativa es cuando empiezo a determinar algunos aspectos puntuales y referentes a ese tipo de fórmula, como por ejemplo su masa molecular. Puedo expresar de forma numérica cuánto es la masa molecular de ese compuesto, cuáles son las masas atómicas de cada uno de los elementos que lo conforman, y de esa forma puedo obtener una descripción de una fórmula química desde el punto de vista cual y cuantitativo. Ahora bien, las fórmulas químicas en general, todas presentan una clasificación. En este caso vamos a abordar, o las que más nos compete para este nivel, es la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula empírica es aquella que nos permite indicar la expresión más mínima, más sencilla del compuesto. La vamos a representar a través de las letras F minúscula y E minúscula, lo cual nos indica la expresión fórmula empírica. Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto, en el caso del peróxido de hidrógeno, la representación mínima de su estructura. Tenemos HO como un átomo de cada uno de ellos. Existen unos pasos para determinar la fórmula empírica, y para poder realizarlo es necesario hacer el planteamiento de un ejercicio donde podamos ver cómo se pueden ir describiendo cada uno de los pasos para su determinación. Tenemos entonces el ejercicio planteado, nos indica calcular la fórmula empírica de un compuesto cuya composición centesimal es 5,88% de hidrógeno y 94,12% de oxígeno. En el encuentro anterior estuvimos abordando todo lo que era el cálculo de la composición centesimal de un compuesto, es decir, cuánto hay en términos de porcentaje de cada uno de los elementos que forman ese compuesto. Al tener los porcentajes de cada uno de ellos, el primer paso sería identificar o ubicar en la tabla periódica las masas atómicas de cada uno de esos elementos. En este caso, ubicamos las masas atómicas y tenemos que para el hidrógeno 1 gramo y para el oxígeno 16 gramos. Una vez que tengo las masas atómicas de cada uno de esos elementos, entonces paso a resolver el ejercicio. ¿Y cuál es la solución? Mi primer paso fue identificar la masa atómica. El segundo paso sería entonces realizar una división entre los porcentajes propuestos en el ejercicio de cada uno de los elementos, dividirlos entre las masas atómicas ya ubicadas en el primer paso. Es esto que tienen acá. Fíjense, en el caso del hidrógeno, 5,88 lo voy a dividir entre la masa atómica, en este caso del elemento hidrógeno, y en el caso del oxígeno, la composición porcentual o centesimal que me expresan del oxígeno la divido entre su masa atómica. Obtengo un resultado. De los resultados obtenidos, yo debo elegir el que me dé menor. El menor valor obtenido lo voy a dividir entre él mismo y entre los resultados obtenidos de los siguientes elementos. ¿Por qué digo de los siguientes? En este caso solamente tengo dos elementos, pero existen ejercicios en los que tendremos compuestos ternarios donde hayan 3 elementos, y entonces debemos realizar la división entre todos los elementos presentes.
Repito entonces, una vez que realizo la división entre cada una de las composiciones centesimales y la masa atómica individual de cada elemento, obtengo un resultado. El resultado que obtengo o los resultados obtenidos, yo debo verificar cuál de esos resultados es el que da menor valor. Ese menor valor lo voy a dividir entre él mismo y entre los resultados de los otros elementos. En este caso, al dividir 5,88 entre 1 me va a dar 5,88. Al dividir 94,12 entre 16 también coincidencialmente da el mismo valor. Por lo tanto, no tengo que verificar que me dé menos o más o cuál es el valor menor. En este caso, coincidencialmente da el mismo valor, 5,88 para ambos. Por lo tanto, ese valor se divide entre él mismo y entre el del otro elemento, dando como resultado un número 1 entero para cada uno de ellos. Este resultado siempre debe dar un número entero, no podemos tomar una expresión decimal. Si por ejemplo ustedes llegaran a realizar el cálculo y les da 1,09, tengo que estar muy pendiente, 1,09 es 1, ¿ok? No voy a colocar ahí porque 0,9 voy a colocar 2, no. La única manera que me dé 2 es que dé 1,5. No expreso el 1,5, sino que entonces colocaría 2. Me dio 1,4, sigo colocando 1. Eso se lo tienen que tener en cuenta. Bien, y de esta manera realizo todo el paso número 2, ¿ok? Para lo que es la determinación de la fórmula empírica, obteniendo, coloco entonces Fe, fórmula empírica, y tengo que mi fórmula empírica está compuesta por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. ¿Por qué no coloco el subíndice 1, que fueron estos números obtenidos? Porque se sobreentiende que el 1 está allí, no se escribe, se sobreentiende. Recuerden que el número 1 no se escribe ni como exponente, ni como subíndice, ni como coeficiente de balanceo. Entonces sobreentendemos que aquí está este 1 que obtuve para el hidrógeno y aquí está este 1 que obtuve para el oxígeno. Por eso se dice que la fórmula empírica es la forma más sencilla de expresar la fórmula de un compuesto. Ahora bien, una vez obtenido el resultado de la fórmula empírica, pasamos a lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular de un compuesto expresa la forma real, exacta, precisa de los componentes que forman, en este caso de los elementos que forman un compuesto. Este compuesto puede ser de tipo binario o puede ser de tipo ternario. Todo va a depender del elemento que me estén solicitando en la resolución o el planteamiento del ejercicio al cual yo le voy a determinar esa fórmula molecular. En este caso, fíjense que como ejemplo tengo el peróxido de hidrógeno, H2O2, y también tengo unos pasos puntuales, un poquito más extensos, pero también pasos que me van a permitir la determinación de la fórmula molecular del compuesto. ¿Haciendo uso de qué datos? Bueno, haciendo uso de los datos que me arroja el ejercicio propuesto, que siempre para calcular la fórmula molecular, el ejercicio que se me proponga, me debe suministrar la masa molecular de ese compuesto que están solicitando. Realice la determinación de la fórmula molecular. Obligatorio, siempre se debe proponer o presentar la masa molecular del compuesto que me estén solicitando realizar su fórmula molecular. En este caso, les presento el mismo ejemplo que la fórmula empírica, solo que como les acabo de mencionar, aquí vamos a tener un dato adicional y es la masa molecular. Y por supuesto el enunciado cambia, que aquí me mandan a calcular la fórmula empírica y aquí me mandan a calcular la fórmula molecular. ¿Por qué no me plantean en la propuesta del ejercicio la fórmula empírica? Porque dentro de los pasos, obligatoriamente yo debo plasmar o determinar la fórmula empírica para poder determinar la fórmula molecular. Pasemos ahora entonces a la determinación haciendo uso de esos pasos. Tengo calcular la fórmula molecular de un compuesto cuya composición centesimal es la misma, 5,88 de hidrógeno, 94,12% de oxígeno, con una masa molecular. Me dice que ese compuesto, del cual no sé quién es, voy a tener una masa molecular de 34 gramos sobre mol. Ahora bien, paso 1 para
determinación de la fórmula molecular. Observen acá, ¿cuál es el paso 1? Calcular la fórmula empírica. Ahora bien, si nos vamos a la determinación, como estamos tratando el mismo ejercicio, todo este mismo proceso lo debo realizar para la determinación o el cálculo de la fórmula empírica. Vuelvo y lo copio aquí para que tengamos claro cada uno de los pasos. Ya ustedes saben, dividir en la composición centesimal entre la masa atómica, el valor obtenido dividido entre el mismo y entre los demás me va a dar 1. Ya lo realizamos en la parte inicial. ¿Ok? Tengo entonces que la fórmula empírica es HO. Ahora, ¿cuál es el segundo paso una vez que tengo determinada la fórmula empírica? Determinar la masa molecular de la fórmula empírica. Recuerden que el ejercicio me da una masa molecular, pero aquí me está diciendo que una vez que yo determine la fórmula empírica, debo determinar la masa molecular de esta fórmula empírica. Ya esto también lo hemos trabajado, multiplicamos la masa atómica por un átomo que hay de hidrógeno, la masa atómica del oxígeno por un átomo que hay de oxígeno, y tenemos que la masa atómica de la fórmula empírica es 17 gramos mol. Pasamos ahora al tercer paso, calcular la fórmula molecular, una ecuación constante que me va a permitir la determinación de esa fórmula molecular, y es fórmula molecular va a ser igual a n que multiplica a la fórmula empírica. N es un número entero y el siguiente paso me va a permitir a mí determinar n, porque ya yo la fórmula empírica la determiné en el primer paso, y de esa manera podemos obtener la fórmula molecular multiplicando n, que es un número entero, por la fórmula empírica. En el paso siguiente y último, en el cuarto, determinar n. Vamos a determinar n porque me dicen que n siempre debe ser un número entero. ¿De dónde voy a sacar ese número entero? Pues aplico la siguiente ecuación. N es igual a la masa molecular dada, la que te da el ejercicio, en este caso 34 gramos mol, dividida entre la masa molecular de la fórmula empírica, que la determinamos en el paso número 2 y nos dio 17 gramos. Por eso dividimos 34 gramos mol entre 17 gramos mol y nos da como resultado 2, sin ningún tipo de expresión, porque gramo que divide con gramo que multiplica abajo se cancela, mol con mol se cancela, y obtengo el número entero que me dice la fórmula para la determinación de N. Ahora bien, perdón, de la fórmula molecular. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sustituir en el paso 3 de esta ecuación. La voy a hacer aquí abajo para expresarla mucho mejor. Lo que hago es sustituir. Fórmula molecular es igual a N por fórmula empírica. Tengo entonces fórmula molecular, N, que lo determiné, 2 es el número entero, por, encierro entre paréntesis mi fórmula empírica, que es H1 o 1, aquí lo tengo, y realizo la multiplicación para la determinación final de la fórmula molecular. Entonces tenemos fórmula molecular es igual 2 por un átomo de hidrógeno me va a dar 2, coloco como subíndice 2, ¿ok? 2 por un átomo de oxígeno, coloco como subíndice 2. Es por ello que la fórmula molecular de ese compuesto que no conocemos según el planteamiento del ejercicio es H2O2, es decir, el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Ahora bien, fíjense que en los ejemplos planteados, muy en esta oportunidad no coincidencial, sino muy con todo el propósito, coloqué como ejemplo las fórmulas de los compuestos que iba a realizar su determinación para su mejor comprensión. Bien, una cosa que deben tener en cuenta al momento de resolver los ejercicios planteados es que no todo el tiempo el compuesto que se le solicite para la fórmula empírica va a ser el mismo que se les va a solicitar para la fórmula molecular. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo puedo utilizar un compuesto X para determinar su fórmula empírica y no necesariamente de ese mismo compuesto obligado voy a realizar su fórmula molecular, a determinar. Los compuestos pueden ser distintos. Yo le puedo determinar la fórmula empírica a cualquier compuesto dependiendo del planteamiento del ejercicio. ¿Cómo puedo diferenciar
cuándo me están solicitando uno y cuándo me están solicitando el otro, porque en la fórmula empírica no me dan la masa molecular, pero en la fórmula molecular sí me la dan. No la tengo que calcular, sino que me la dan. En la fórmula empírica no hay determinación de masas moleculares por ningún lado, simplemente ubicación de las masas atómicas en la tabla periódica, mientras que en la fórmula molecular sí hay determinación de las masas moleculares de cada uno de los elementos presentes en la fórmula empírica. Bien, me despido en esta oportunidad y les invito a hacer revisión de las guías de contenido que les son facilitadas a través del Classroom. También muy importante la visualización de los videos tutoriales, ya que de esta manera tendrán mejor comprensión de los contenidos tratados. También tendrán en ellos una guía de ejercicios propuesta, la cual les invito a realizar para la mejor comprensión de los contenidos tratados.